La luz del atardecer se derramaba a través de los ventanales de la mansión de la familia de la Vega en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, pero no lograba disipar la frialdad inherente del vasto salón. Sofía García estaba de rodillas sobre el impecable suelo de mármol, limpiando meticulosamente la última mancha. Su largo cabello oscuro estaba recogido en un moño pulcro, y su deslucida ropa de trabajo la hacía parecer completamente fuera de lugar en medio del lujo circundante. Parecía más una empleada del hogar que la señora de la Vega, la dueña de la casa. Crash. Un sonido agudo resonó. Una carísima taza de té de porcelana fina se hizo añicos junto a la mano de Sofía. Fragmentos afilados se esparcieron, y uno de ellos le cortó el dorso de la mano, dejando un rastro de sangre de un rojo brillante. Sofía se quedó helada, pero no levantó la cabeza. Sentada en el sofá de diseño, Isabel, su suegra, la observaba con los brazos cruzados y una mirada tan afilada como una navaja. ¿Pero qué haces? ¿Ni siquiera sabes limpiar un suelo en condiciones? ¿O es que tienes ojos en la nuca? ¿No veías que estaba tomando mi té? Sofía permaneció en silencio, apretando con más fuerza el paño que sostenía en la mano. Juntó los trozos, intentando que su sangre no manchara el suelo. ¿Es que eres inútil? Siseó Isabel, con la voz cargada de desprecio. Límpialo otra vez y seguirás limpiando hasta que yo diga que está limpio. Sofía solo asintió. En silencio fue a buscar un recogedor y un paño nuevo. 3 años de matrimonio y ya estaba acostumbrada a esto. La humillación, los insultos, el desdén. En ese momento, el rugido del motor de un deportivo sonó tras las puertas de la finca y la puerta principal se abrió. Entró Alejandro de la Vega. Vestía un impecable traje a medida, y su alta figura y su atractivo rostro exudaban una fría autoridad. Era el CEO del Grupo de la Vega, un hombre admirado en toda España. Echó un vistazo al salón. Su mirada pasó por encima de Sofía, arrodillada en el suelo, y de la porcelana rota, como si ella fuera solo aire, un objeto decorativo inanimado. Ni siquiera frunció el ceño. Alejandro, hijo mío, ya estás aquí. La expresión de Isabel cambió al instante de severa a sonriente. Ven, madre ha preparado tu crema de bogavante favorita. Alejandro negó con la cabeza y fue directo al bar, sirviéndose un vaso de brandy. No miró a Sofía ni una sola vez. Madre, no me quedo a cenar. Se bebió el brandy de un trago. Carla me necesita. El cuerpo de Sofía se tensó. Su mano, que limpiaba el suelo, se detuvo un instante. Carla Romero, su bella y talentosa asistente ejecutiva, la mujer que toda la familia de la Vega, excepto ella, adoraba. Isabel miró de reojo a Sofía. Bueno, suspiró, con la voz llena de insinuación. Debería solucionar eso de una vez por todas. Nuestra familia no puede estar sin un heredero. Carla, al menos, es mucho más sensata. Habló en voz alta a propósito. Mira a esa cosa. Ni siquiera puede dar a luz a un heredero. Y encima, es una cateta analfabeta. Si no fuera porque el viejo Arturo te obligó antes de morir, ¿por qué iba nuestra familia a meter esta basura en casa para que la ensucie? Cada palabra era como una espina que se clavaba en el corazón de Sofía. Analfabeta era la etiqueta que Alejandro de la Vega le había puesto desde el día en que pisó esa casa. 3 años antes, el abuelo de Alejandro, que la había salvado a ella y a su familia durante una devastadora gota fría en su pequeño pueblo de Extremadura, había obligado a Alejandro a casarse con ella. En su lecho de muerte, le había tomado la mano y le había dicho que Alejandro no era una mala persona. Solo le pidió que fuera paciente, pero se equivocó. Alejandro no dijo nada más. Se dio la vuelta, se ajustó el cuello de la camisa y salió. Llegó y se fue como una ráfaga de viento frío, sin detenerse nunca por ella. El motor del coche volvió a rugir y luego se perdió en la distancia. En el enorme salón, solo quedaban Isabel y Sofía. ¿A qué esperas, desgraciada?, gritó Isabel. Sube a tu habitación, solo con verte me pones de los nervios. Sofía bajó la cabeza, con las manos aferradas al paño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se levantó, limpió en silencio los trozos rotos y el suelo, y luego se dirigió a la escalera de servicio que conducía a su fría habitación en el ático. Durante 3 años, había estado casada, viviendo como una criada, una sombra invisible en su propia casa. En un ambiente completamente opuesto a la mansión de La Vega, en el restaurante más lujoso de Madrid, con una vista panorámica del perfil iluminado de la ciudad, el suave sonido de un violín se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal. Alejandro de la Vega cortaba meticulosamente el solomillo de su plato. Frente a él estaba sentada Carla Romero. Llevaba un vestido de seda burdeos que realzaba su piel clara y su figura curvilínea. Su cabello ondulado caía suavemente, su rostro expertamente maquillado.
Era el epítome de la mujer moderna y exitosa que cualquier hombre desearía. Carla dejó el tenedor, sus hermosos ojos velados por una fina neblina, su voz llena de remordimiento. Alejandro llamó suavemente. Hoy te he vuelto a molestar. Sé que deberías estar en casa con Sofía, pero tenía tanto miedo. Alejandro levantó la vista, y la fría mirada que llevaba en casa se derritió al instante, reemplazada por una inusual ternura. ¿Qué tonterías dices? Has tenido una pesadilla. Claro que debías llamarme. Pero Carla se mordió el labio. Me temo que tu madre le ponga las cosas difíciles a Sofía. Cuando has llamado antes, su voz no sonaba muy feliz. Suspiró como una flor frágil en el viento. Siento pena por ella. Estaba acostumbrada a vivir en el campo. Venir a una ciudad como Madrid no debe ser fácil, y como no sabe leer ni escribir, ni siquiera puede comunicarse. Debe sentirse muy sola. Alejandro rió con frialdad. La ternura se desvaneció tan pronto como se mencionó el nombre de Sofía. ¿Pena por ella? Por favor. Una chica de pueblo que puede vestir seda gracias a que mi abuelo la colocó como la señora de la Vega es lo más afortunado que le pasará en la vida. Debería estar agradecida. En lugar de andar con esa cara de funeral todos los días, miró a Carla, con la mirada de nuevo tierna. Sacó una caja de terciopelo azul oscuro del bolsillo de su chaqueta. Para ti. Carla se tapó la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Dentro, un collar de diamantes brillaba, con un colgante en forma de corazón hecho de un diamante rosa extremadamente raro. Alejandro, este es el corazón del Atlántico. Lo conseguí en una subasta en Londres el mes pasado, dijo Alejandro, con la voz llena de afecto. Solo tú mereces cosas como esta. Carla se levantó, rodeó la mesa y le abrochó personalmente el collar. Su piel estaba fresca contra la nuca de él, haciéndole estremecerse ligeramente. Se dio la vuelta, le rodeó el cuello con los brazos, su mirada apasionada. Alejandro, eres tan bueno conmigo. Su aliento, con olor a perfume caro, le rozó el rostro. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó él, apretando su agarre en la cintura de ella. Tengo miedo de que sigamos así para siempre. Te quiero, pero no quiero ser la otra eternamente. Quiero estar contigo abiertamente. Carla lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿cuándo podré ser oficialmente tu esposa, Alejandro? Su pregunta tocó el nervio de una frustración que Alejandro había estado ocultando. Sí, Sofía García. La espina en su costado, su mayor obstáculo. Odiaba su existencia, su silencio, sus orígenes humildes y su ignorancia. Si no fuera por el 20% de las acciones de la empresa que su abuelo había dejado a nombre de ella en un fideicomiso, la habría echado de la familia de la Vega hace mucho tiempo. Pero ahora, el grupo estaba en problemas. Alejandro soltó a Carla y volvió a su silla. Miró las brillantes luces a través de la ventana. Carla sintió el cambio de inmediato. Se sentó. En lugar de presionar, cambió a un tono preocupado. La empresa vuelve a tener problemas, ¿verdad? El proyecto en Europa. Alejandro asintió. Hay un problema de liquidez. Ese viejo de Henderson, del consejo, está presionando para ver los libros. Carla frunció el ceño. Era más que una cara bonita. ¿Y si usamos las acciones de Sofía? La expresión de Alejandro se ensombreció. Esas acciones están bloqueadas en el fideicomiso de mi abuelo. Solo son efectivas si ella firma voluntariamente la transferencia. Carla sonrió, una sonrisa llena de subtexto que Alejandro no captó. ¿Has olvidado? Dijo suavemente. No sabe leer ni escribir. La habitación del ático era fría y vacía. El polo opuesto al lujo de abajo. No había alfombras de lana ni muebles de caoba, solo una dura cama individual y un viejo escritorio. Este había sido el mundo de Sofía García durante los últimos 3 años. Cerró en silencio la delgada puerta de madera y corrió el cerrojo. El seco clic del pestillo resonó como un interruptor que separaba 2 mundos. En el momento en que la puerta se cerró, el comportamiento sumiso y asustado de Sofía se desvaneció. Su espalda, antes ligeramente encorvada por la resignación, se enderezó. Sus ojos, siempre bajos y evasivos, se alzaron. En la oscuridad eran afilados y fríos como el hielo. Buscó debajo de la cama y sacó un maletín de metal cuidadosamente cerrado con un código. Lo abrió. Dentro no había ropa de campo, sino un ordenador portátil encriptado de grado militar hecho a medida, un modelo que no se podía comprar con dinero. Sofía se sentó en el escritorio y encendió el ordenador. La pantalla no mostró la interfaz habitual de Windows o Mac OS,
sino un sistema operativo encriptado propietario. Tras 3 capas de complejas contraseñas y un escaneo de retina, la pantalla principal se iluminó. No había sitios web de compras o entretenimiento. Toda la pantalla estaba cubierta de complejos gráficos, algoritmos en ejecución y datos del mercado de valores mundial actualizados cada nanosegundo. Accedió a un sistema de correo electrónico encriptado de extremo a extremo. La bandeja de entrada se llenó al instante con una serie de correos no leídos. Asunto: JPM. Ariadna. Necesitamos tu opinión sobre la próxima emisión de bonos de la Fed. Asunto: FMA. Ariadna. El paquete de rescate de 500.000 millones que predijiste ha fracasado. El mercado de Londres es un caos. Asunto: TIR. Ariadna. No entendemos tu modelo. ¿Cómo sabías que el Fondo Soberano de Noruega iba a desinvertir? Ariadna. Un nombre mítico en el mundo financiero clandestino. Era una leyenda viva, una analista misteriosa que nunca había revelado su rostro, alguien que predijo con precisión el colapso de Lehman Brothers en 2008 cuando era solo una adolescente, que advirtió de la burbuja tecnológica de 2024. Wall Street estaría dispuesto a pagar cientos de millones de euros solo por conocer la identidad de Ariadna. Nunca podrían imaginar que la Ariadna que buscaban era la esposa analfabeta Sofía García, que vivía en el ático de la casa de la familia de la Vega en Madrid. No solo sabía leer y escribir, sino que se había graduado con una doble licenciatura summa cum laude en matemáticas aplicadas por Harvard y finanzas cuantitativas por el MIT. Dominaba 7 idiomas, no 5. Toda esta farsa era por una promesa. Sofía abrió un archivo oculto. Era la única fotografía que guardaba de ella con un hombre mayor de aspecto amable, Arturo de la Vega, el hombre que la había salvado a ella y a su familia en aquella trágica riada años atrás. En su lecho de muerte, no había llamado a Alejandro. La había llamado a ella. Lo siento, había dicho, con la respiración débil. No crié bien a Alejandro. La arrogancia y los prejuicios lo han cegado. No ve tu valor. Le habló del fideicomiso secreto. Si te traiciona, Sofía, no le debes nada. Usa esa espada y el 30% de las acciones que te he dejado en secreto en otro fideicomiso y recupera todo lo que es tuyo. No tengas piedad. Habían pasado 3 años. Le había dado innumerables oportunidades, pero a cambio solo había recibido humillación, frialdad y el nombre de Carla. Sofía volvió a la pantalla, abriendo otra ventana, monitorizando las acciones del grupo de la Vega. Estaban en caída libre. Veía claramente las malas decisiones de inversión de Alejandro. Había sido demasiado confiado al intentar entrar en el mercado biotecnológico europeo sin la preparación adecuada. La liquidez del grupo se estaba agotando. En solo 10 minutos, con unas pocas órdenes de venta en corto y recompra, podría salvar fácilmente la situación, pero no lo hizo. La promesa del abuelo de la Vega aún resonaba. Si te traiciona. La traición aún no se había producido oficialmente. Todavía estaba esperando. Repasó los correos electrónicos, tecleando rápidamente complejas líneas de comando, dando instrucciones a los mayores bancos de inversión del mundo. Sus dedos volaban sobre el teclado tan rápido que creaban un borrón. Salir del mercado alemán. Vender en corto el Nikkei, comprar oro, reestructurar la deuda argentina. Después de 1 hora de trabajo, cerró el portátil, lo guardó en el maletín y lo cerró. Ariadna desapareció. Sofía García, la esposa campesina y analfabeta, estaba de vuelta. Se sentó en la cama, escuchando el rugido del deportivo de Alejandro afuera. Había vuelto, pero no subiría aquí. Ni siquiera consideraba esta habitación parte de la casa. El frío del ático parecía filtrarse en su corazón. En el despacho del CEO del grupo de la Vega, Crash, el cenicero de cristal fue lanzado por Alejandro de la Vega contra la pared opuesta, haciéndose añicos. Inútiles. Un atajo de inútiles, gritó a los jefes de departamento en una videollamada. Os pago millones de euros al año y no podéis solucionar un simple problema de liquidez. Los bancos alemanes se niegan a prorrogar el préstamo. ¿Por qué? Los directores agacharon la cabeza. Nadie se atrevió a responder. El proyecto de biotecnología en Europa había fracasado estrepitosamente. Estaba quemando el dinero del grupo de la Vega más rápido que un horno. Los accionistas ya habían empezado a hacer preguntas. Alejandro terminó la llamada bruscamente, aflojándose la corbata. Estaba realmente en problemas. En ese momento, la puerta del despacho se abrió suavemente. Carla Romero entró, sosteniendo una taza de café caliente. No llevaba su uniforme de secretaria, sino un sensual y ajustado vestido. Alejandro dijo suavemente, rodeando el escritorio y colocando sus manos sobre sus hombros, masajeándolos suavemente. No te enfades tanto.
Seguro que hay una solución. Su calidez y su perfume calmaron un poco a Alejandro. Cerró los ojos recostándose en su silla. ¿Qué solución? Todos los bancos me han dado la espalda. Carla sonrió. Puede que los bancos te hayan dado la espalda, pero la familia de la Vega no. Alejandro abrió los ojos. ¿Qué quieres decir? Acabo de recordar, dijo Carla como por casualidad. Creo que el abuelo de la Vega le dejó algunas acciones a Sofía antes de morir. Es el 20%, frunció el ceño Alejandro. Sí, pero están bloqueadas en un fideicomiso. Son inútiles a menos que ella firme voluntariamente la transferencia. ¿Pero no es tu esposa?, interrumpió Carla, con la voz llena de insinuación. Una esposa tiene la responsabilidad de compartir las cargas de su marido. Alejandro lo miró. Di lo que tengas que decir. Ella confía mucho en ti, dijo Carla, sus dedos deslizándose ligeramente por su pecho. Además, he oído que no sabe leer ni escribir. Si es para salvar el grupo, para salvar a la familia, quizás acepte firmar unos papeles para ayudar a la empresa. Al fin y al cabo, ella también es una de la Vega. Un silencio escalofriante llenó el despacho. Alejandro se dio cuenta de repente. Miró a Carla. Es analfabeta. Una sonrisa cruel y excitada se formó lentamente en su atractivo rostro. Eso es. Una persona analfabeta no sabe nada de acuerdos de transferencia de acciones. Carla, al ver que lo había entendido, añadió. Este fin de semana, la Alta Sociedad de Madrid organiza una gala benéfica, la Gala Corazón de la ciudad, para recaudar fondos para niños desfavorecidos. Habrá muchos periodistas. Lo miró apasionadamente. Si llevas a Sofía, presumes de vuestro amor de marido y mujer, y luego, como si nada, firmas unos papeles de donación delante de todo el mundo. Nadie sospechará nada. Cuando Alejandro entró en la cocina, ella instintivamente dio un paso atrás, preparándose para los habituales insultos o la indiferencia. Pero hoy, Alejandro no pasó de largo. Se detuvo. Sofía. Su voz no era fría, casi podría considerarse amable. Sofía levantó la vista, con los ojos muy abiertos, mostrando sorpresa y un poco de miedo. Era la primera vez en 3 años que decía su nombre sin una pizca de desprecio. Este fin de semana te llevaré a un evento, dijo él, tratando de sonar natural. Sofía negó con la cabeza apresuradamente, sus manos aferradas al delantal. Yo no puedo ir. No sé socializar. Te avergonzaré. No importa. Alejandro fue inusualmente paciente, incluso dando un paso hacia ella. Es un evento de caridad muy significativo. Solo tienes que estar allí conmigo. La miró. Habrá una gran donación para niños desfavorecidos. Quiero que representes a la familia de la Vega y firmes los papeles de la donación. Sofía lo miró fijamente, tratando de encontrar sinceridad en sus ojos, pero solo vio una falsedad mal disimulada. Cómprate un vestido decente, añadió él, dándose la vuelta, pero manteniendo su tono amable. No te preocupes, yo estaré allí. Salió de la cocina. Sofía se quedó inmóvil, con las manos apretadas. Un evento benéfico, firmar papeles. Alejandro, que siempre la había considerado una mancha, la llevaba voluntariamente a un lugar lleno de periodistas. Conocía bien la situación del grupo de la Vega, sabía que estaba desesperado. El pez por fin había picado el anzuelo. Hotel Palace de Madrid. La gala benéfica Corazón de la ciudad era, en efecto, extremadamente lujosa. Los medios de comunicación y las figuras prominentes de España estaban todos presentes. Alejandro de la Vega, con un elegante smoking, salió de un Rolls Royce. Rodeó el coche para abrir la puerta, pero la persona que salió no fue Carla como de costumbre, sino Sofía García. Llevaba un sencillo vestido largo de color beige, con el pelo recogido en un moño bajo. La ropa estaba limpia, pero en comparación con los vestidos de diseño y las joyas brillantes que la rodeaban, parecía un gorrión perdido en una bandada de pavos reales. Todas las cámaras se giraron hacia ellos. Por primera vez en su vida, Alejandro rodeó la cintura de Sofía con su brazo. El cuerpo de ella se tensó. Interpretó a la perfección el papel de una chica de campo asustada que se aferraba al brazo de su marido. Señor de la Vega, ¿es esta la señora de la Vega? ¡Qué sorpresa, señor de la Vega! Ha traído a su esposa al evento. ¿Y los rumores sobre su relación con su secretaria, Carla? Alejandro sonrió perfectamente. Esta noche mi esposa y yo estamos aquí por una causa benéfica. Sofía, aunque no está acostumbrada a estos lugares ruidosos, tiene un corazón muy bondadoso. Dijo estas palabras, pero la mano en su cintura se apretó como un torno, advirtiéndole que se callara. Tras los saludos obligatorios, Alejandro no llevó a Sofía al salón principal, sino a un salón VIP privado que ya estaba preparado. «Estás cansada, ¿verdad?», dijo él,
con la amabilidad aún en su rostro, pero con la impaciencia ya visible en sus ojos. Descansa aquí. Voy a saludar a algunos socios. En un rato, alguien traerá los documentos para que los firmes. Sofía asintió obedientemente, sentándose en el borde del sofá, con la espalda recta y las manos en las rodillas, exactamente como una alumna esperando al profesor. Alejandro se fue satisfecho. Mucho después, la puerta del salón se abrió. No era Alejandro, sino su abogado personal, el señor Serrano. Detrás de él, 2 guardias de seguridad. El señor Serrano parecía incómodo. Colocó una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. Señora de la Vega, el señor de la Vega dijo que usted aceptó firmar esto. Sofía miró la carpeta. No necesitaba leerla. Solo por el grosor y la cubierta de cuero, sabía que no eran papeles de donación. En ese momento entró Alejandro. Ya se había deshecho de los periodistas. Firma, lo dijo sin rodeos. Sofía lo miró, luego a la carpeta con una expresión confusa. Alejandro, dijiste que era una donación. ¿Por qué hay tantos papeles? Alejandro perdió la paciencia. ¿Por qué haces tantas preguntas? Es el procedimiento necesario para liberar los fondos de caridad. Fue directamente a la última página, una página llena de texto. Señaló una línea en blanco en la parte inferior. Firma tu nombre. Sofía García. Aquí. Sofía tembló, interpretando su papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz temblorosa. Alejandro, hay tantas letras. No sé leerlas. ¿Y si firmo en el lugar equivocado? El señor Serrano sudaba a mares. Señor de la Vega, esto, que una persona analfabeta firme un contrato tan importante, legalmente. Cállate, gritó Alejandro, fulminando con la mirada al señor Serrano. El abogado se calló de inmediato. Se volvió hacia Sofía, su ira casi imposible de ocultar, pero se contuvo, su voz volviéndose inquietantemente persuasiva. Es solo tu nombre. ¿De qué tienes miedo? ¿O quieres que lo escriba para que lo copies como una niña de primaria? La humillación en esas palabras hizo que Sofía apretara los puños. Sollozó. ¿Dónde? ¿Dónde firmo? ¿Aquí? Señaló la línea. Sí. Alejandro casi suspiró de alivio. Escribe Sofía García aquí. Vamos, sé buena. Su voz era como si estuviera engatusando a una niña. Sofía cogió la cara pluma estilográfica, su mano temblando violentamente. Bajó la cabeza para que su pelo ocultara su fría mirada. Empezó a escribir trazo a trazo, lenta y torpemente, exactamente como alguien que intenta copiar un nombre que no entiende del todo. Sofía García. En la última letra, la A de García, se detuvo. Alejandro contuvo la respiración, se mordió el labio y luego terminó de escribir. Pero en el trazo final de la letra, añadió deliberadamente un pequeño, casi imperceptible trazo extra que rompía la letra, haciéndola estructuralmente incorrecta. Todavía se leía García, pero legalmente era una firma inválida. Dejó la pluma, jadeando como si acabara de hacer algo extremadamente agotador. Alejandro cogió inmediatamente la carpeta, echó un vistazo rápido a la firma. Parecía el feo garabato típico de una persona analfabeta. No se dio cuenta de la anomalía. Una sonrisa victoriosa apareció en su rostro. Hecho. Cerró la carpeta con fuerza. Ya está. Quédate aquí. No te muevas. Voy a encargarme del resto. Él y el señor Serrano se fueron apresuradamente, como si ella fuera una plaga. Sofía se quedó sola en el salón. Lentamente levantó la cabeza. Ya no había miedo ni lágrimas. Miró la mano con la que acababa de firmar. Una firma dolorosa. Dolorosa no para ella, sino por la estupidez y la crueldad de Alejandro de la Vega. El juego estaba llegando a su fin. El viaje de vuelta a la mansión de la Vega fue en absoluto silencio. Si en el camino de ida Alejandro todavía había intentado hacer el papel de un marido amable, ahora ni siquiera se molestaba en ocultar su euforia y aversión. Estaba constantemente al teléfono, su voz llena de triunfo, ignorando por completo a Sofía sentada a su lado. Tan pronto como entraron en el salón, ni siquiera esperó a que ella se quitara los zapatos. Se aflojó la corbata, se arrojó al sofá e inmediatamente marcó un número. Esta vez, lo puso en altavoz. La voz mimada de Carla sonó al instante. Alejandro, ¿está hecho, mi amor? Alejandro soltó una carcajada, una risa de pura satisfacción. Cariño, está hecho. Sofía, que se estaba quitando los zapatos, se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. ¿En serio? Chilló Carla. Esa cateta estúpida lo ha firmado. Sí. Alejandro se recostó, poniendo los pies en la mesa de centro. El 20% de las acciones está todo en mis manos.
Mañana por la mañana te lo transferiré inmediatamente. El abogado se encargará de todo el papeleo. Serás una accionista mayoritaria del Grupo de la Vega. Miró a Sofía, que estaba paralizada en la puerta con una mirada provocadora. El Grupo de la Vega está salvado. Carla, eres mi mayor salvadora. Esta noche en tu apartamento. Tenemos que celebrarlo. Sí, rió Carla. Te estaré esperando. Te quiero. La llamada terminó. El ambiente en el salón se volvió gélido. Sofía caminó hacia él, con las manos apretadas. Todavía interpretaba el papel de la esposa ingenua. Alejandro, su voz temblaba. ¿De qué estás hablando? ¿Qué acciones? ¿Transferidas a la señorita Romero? ¿No era una donación benéfica para los niños? ¿Caridad? Alejandro se levantó de un salto. Río. Una risa fuerte, pero sin alegría, solo crueldad y desprecio absolutos. Se acercó a Sofía. Su atractivo rostro ahora parecía aterrador. ¿De verdad crees que una cateta analfabeta como tú tiene algún valor para hacer caridad? Sofía retrocedió. Pero tú dijiste. Cállate, gritó él, arrancándose la máscara de amabilidad de la fiesta. 3 años. He tenido que aguantarte durante 3 años. Aguantar tu cara de chica de pueblo ignorante. Aguantar que todo Madrid se ría de mí por casarme con una analfabeta simplona. La agarró por la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. ¿Crees que el abuelo de la Vega te dejó el 20% de las acciones? ¿Para qué? ¿Para que lo disfrutes? ¿Para que seas la señora de la Vega? Escupió en el suelo. No, eso es propiedad de la familia de la Vega. Me pertenece a mí. Hoy, solo he recuperado lo que es mío. Las lágrimas de Sofía corrían por sus mejillas. Me engañaste. ¿Engañarte? Río con desdén. Tratar con una analfabeta no se llama engañar. Se llama optimizar recursos. Le soltó la barbilla, pero le dio una palmadita en la mejilla. Un gesto de suprema humillación. Tu único uso en estos 3 años ha sido este 20% de acciones. Ahora que el contrato está firmado, retrocedió, sacó un pañuelo y se limpió los dedos que le habían tocado como si hubiera tocado algo sucio. Eres completamente inútil. Las últimas palabras fueron pronunciadas lenta y claramente. Sofía cayó de rodillas. Alejandro la miró, arrodillada en el suelo, su mirada desprovista de una pizca de compasión. Fue al escritorio en la esquina del salón, sacó una carpeta de documentos que había sido preparada hace mucho tiempo y se la arrojó a la cara. Los papeles se esparcieron, cayendo alrededor de Sofía. Papeles de divorcio. Su voz era tan fría como el hielo. Ya he firmado. No te llevas nada, ni un solo céntimo. Viniste aquí sin nada. Te irás sin nada. Se agachó y recogió una hoja. Oh, lo olvidaba. Ni siquiera sabes leer. Cogió una almohadilla de tinta para huellas dactilares y se la tiró a los pies. Pon tu huella aquí, ahora. Sofía no recogió los papeles del divorcio. Solo levantó la cabeza y lo miró, con las lágrimas corriendo por su rostro. Su mirada ya no era de miedo, sino de un vacío aterrador. Alejandro vio esa mirada y se enfadó aún más. ¿A qué sigues mirando? ¿Crees que voy a mantenerte aquí? Basura que ni siquiera puede dar a luz a un heredero. Firma y lárgate de mi casa. Ahora. Sofía permaneció en silencio. Lárgate, perdió toda la paciencia. Corrió, la agarró por el brazo y la arrastró hacia la puerta. Abrió de par en par la puerta principal y la empujó fuera, haciéndola caer en los fríos escalones del exterior. Se quedó en el escalón superior, mirándola desde arriba. Para mañana por la mañana, no quiero volver a ver tu cara en esta casa. Cerró la puerta de un portazo. Sofía yacía en el frío suelo de granito. El viento de la noche soplaba. Lentamente, se sentó, se secó las lágrimas de la cara. Miró la puerta de madera firmemente cerrada. Alejandro de la Vega, el que tiene que desaparecer eres tú. Se levantó, se sacudió el polvo de su vestido barato y no miró atrás. Caminó tranquilamente a través de las grandes puertas de la finca de la Vega. La pesada puerta de roble de la mansión de la Vega se cerró con un último y resonante golpe. Sofía García cayó impotente sobre los fríos escalones de granito. El viento de la noche de noviembre en Madrid traía un frío que atravesaba la barata tela de su vestido. Acababa de ser echada de su casa por Alejandro de la Vega, su marido legal, como si fuera una bolsa de basura. Yacía allí unos segundos, sintiendo el agudo frío penetrar en su piel. El cielo empezó a lloviznar. Las frías gotas de lluvia caían sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas de humillación que dejó fluir deliberadamente. Se sentó lentamente. La lluvia empezó a caer con más fuerza, torrencial, lavando el maquillaje barato de su rostro, revelando una cara delicada pero pálida por el frío. Se levantó tambaleándose, dirigiéndose hacia la puerta principal. En ese momento, 2 cegadores haces de luz le iluminaron el rostro.
Un arrogante Maserati rojo frenó bruscamente justo delante de la puerta, casi atropellándola. La puerta del coche se abrió. Un chofer uniformado salió corriendo, abriendo un paraguas. Carla Romero salió. No llevaba su uniforme de secretaria, sino un carísimo vestido de noche burdeos con un abrigo de bisón blanco sobre los hombros. Parecía la verdadera anfitriona de la fiesta y de la casa. Caminó lentamente hacia Sofía, el paraguas protegiéndola cuidadosamente, sin dejar que una sola gota de lluvia la tocara. Miró a Sofía, que estaba empapada, con el pelo pegado a la cara, tan miserable como un perro abandonado. Oh. Carla se tapó la boca, su voz llena de falsa compasión. Sofía, ¿cómo has acabado así? Está lloviendo muy fuerte. ¿Por qué estás aquí fuera? Sofía levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos la miraban. Alejandro tenía unos asuntos que atender. Así que me pidió que viniera a despedirme de ti. Carla sonrió. Una sonrisa dulce. Pero sus palabras eran como cuchillos. Al fin y al cabo, durante los últimos 3 años, has cuidado de Alejandro por mí. Debería darte las gracias. Se acercó, bajando la voz lo suficiente para que solo ellas dos la oyeran. ¿Sabes lo que dijo Alejandro cuando consiguió tu firma? Sofía apretó los puños. Le susurró Carla al oído. Por fin me he librado de ese estúpido y sucio peso muerto. Carla, gruñó Sofía, tan enfadada. La sonrisa de los labios de Carla desapareció, reemplazada por una expresión de superioridad y odio. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que el título de señora de la Vega fue alguna vez realmente tuyo? ¡Zas! Una bofetada violenta. Carla usó toda su fuerza. El impacto fue tan fuerte que Sofía cayó en un charco de agua sucia. Cateta siseó Carla. Su hermoso rostro se contorsionó. Has ocupado mi lugar durante 3 años. Durante estos 3 años, la que debería haber estado en esa mansión era yo. La que debería haber sido amada y mimada por Alejandro era yo. Me debías esta bofetada. Sacó un pañuelo de seda de su bolso. Se limpió la mano que acababa de golpear a Sofía como si hubiera tocado algo inmundo. Y luego le arrojó el pañuelo. Mira qué patética eres. Una inútil, una analfabeta. Nunca perteneciste a este lugar. El chofer le abrió la puerta del coche a Carla, y ella se sentó elegantemente. Ah, por cierto. Se giró y sonrió por última vez. A partir de ahora, la Casa de la Vega tiene una nueva señora. Y ese 20% de acciones, Alejandro me las ofreció como regalo de bodas. El Maserati rugió, pasó junto a Sofía, salpicándola deliberadamente con el agua sucia de un charco. La pesada puerta de hierro de la finca se abrió para recibir el coche, y luego se cerró lentamente, dejando a Sofía fuera bajo la lluvia y la humillación. Sofía permaneció inmóvil en el charco frío. Después de unos minutos, se levantó. La lluvia torrencial parecía haber lavado toda la debilidad y resignación de los últimos 3 años. Se pasó una mano por el pelo empapado, echándoselo hacia atrás. En la oscuridad, sus ojos ya no mostraban miedo o confusión, solo una frialdad y agudeza aterradoras. No miró hacia atrás, a la puerta de la finca de la Vega. Se dio la vuelta y empezó a caminar bajo la lluvia. Después de unos pasos, se detuvo en una vieja cabina telefónica pública. Entró, descolgó el auricular, pero no introdujo ninguna moneda. Marcó una larga y compleja secuencia de números en el teclado. Después de unos tonos, la llamada fue respondida. La voz extremadamente respetuosa de un hombre habló en un inglés perfecto. Ma'am, Sofía miró la lluvia de Madrid, su voz tranquila y fría. Señor Ibáñez, prepárese. ¿Prepararnos para qué, señora? Active el protocolo Ariadna. Notifique al Deutsche Bank, a JP Morgan y a Nomura. Es hora de recoger la red. Hizo una pausa por un momento, y añadió. El juego ha comenzado. En marcado contraste con la fría lluvia del exterior, dentro de la mansión de la Vega, la chimenea ardía brillantemente, las llamas danzaban en las copas de coñac caro. Alejandro de la Vega acababa de ducharse, vestía una bata de seda y estaba sentado en el sofá con los pies sobre la mesa. Estaba en la cima de la satisfacción. Se había librado de la espina en su costado, había obtenido el 20% de las acciones y estaba a punto de salvar su grupo. Carla también acababa de ducharse. Llevaba un fino y transparente camisón de seda negro. Descalza, vino y se sentó en su regazo. Isabel bajó de arriba, con el rostro radiante de alegría. Por fin se sentó en la silla de enfrente. Por fin nuestra familia se ha librado de esa carga. Lo has hecho bien, Alejandro. Alejandro tomó un sorbo de coñac, su mano firmemente alrededor de la cintura de Carla. Madre, eso era obvio.
Te dije que no dejaría que una cateta analfabeta manchara a nuestra familia por mucho tiempo. Isabel miró a Carla con satisfacción. Carla, querida, ha sido duro para ti tener que soportar la humillación de ser la otra todo este tiempo. Carla se apoyó inmediatamente en el hombro de Alejandro, su voz un poco tímida y avergonzada. Tía Isabel, no importa. Mientras pueda estar con Alejandro, soy feliz. Miró a Alejandro, luego a Isabel. Además se mordió el labio con una expresión vacilante pero feliz. Tía Isabel, Alejandro, hay otra buena noticia. No sé si debería decirlo ahora. Alejandro rió, pensando que quería un regalo. ¿Qué es, cariño? Te daré lo que quieras. ¿El collar de diamantes del otro día o una finca en Marbella? No es eso. Carla le dio una palmadita en el pecho. Creo. Respiró hondo y se puso una mano en el vientre. Creo que estoy embarazada del hijo de Alejandro. ¿Qué? El vaso en la mano de Alejandro casi se cae. Estaba atónito. Isabel se levantó de un salto, corrió hacia Carla, su voz temblando de emoción. Carla, ¿lo dices en serio? ¿Estás embarazada? Carla asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo 2 semanas de retraso. Me hice una prueba esta mañana y dio positivo. Iba a decíroslo este fin de semana. Oh, Dios mío. Isabel juntó las manos. La familia de la Vega va a tener un heredero. Vamos a tener un sucesor. Alejandro se quedó atónito durante unos segundos y luego la euforia se apoderó de él. Embarazada, iba a ser padre. Era una doble felicidad. Tenía el dinero y un hijo para continuar su apellido. Esa inútil de Sofía García. 3 años y ni siquiera pudo dar a luz a un heredero. Abrazó a Carla con fuerza, la levantó y la hizo girar. Carla, eres mi tesoro, mi diosa de la suerte. La bajó y la besó en la frente. Madre, ¿has oído? Voy a tener un hijo. Isabel estaba tan feliz que lloraba. Lo he oído, lo he oído. Maravilloso, mi buena nuera. Inmediatamente cambió la forma de dirigirse a ella. Carla se acurrucó en los brazos de Alejandro, ocultando una sonrisa victoriosa. Por supuesto no estaba embarazada. Había comprado la prueba de embarazo por internet, pero necesitaba una garantía sólida. Alejandro estaba al teléfono con su abogado. Mañana por la mañana, quiero que la transferencia de acciones esté finalizada. Quiero anunciar el cambio en la estructura de los principales accionistas. La señora Sofía García transferirá la totalidad de sus acciones a la señorita Carla Romero. Miró a Carla con ternura e informa al departamento financiero para que se prepare para una nueva ronda de financiación. El grupo de La Vega está a punto de despegar. Colgó. Miró por la ventana. La lluvia parecía haber cesado. Sonrió fríamente. El mal tiempo era en efecto adecuado para deshacerse de la basura. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta, una tormenta capaz de hundir a todo el grupo de La Vega, no había hecho más que empezar. 9 a.m. Sede del Grupo de La Vega. La Torre de La Vega en Madrid. El ambiente en la sala de reuniones del Consejo de Administración en la planta 68 era tenso. Todos los miembros del Consejo estaban presentes, sus expresiones graves. Las acciones del Grupo de La Vega habían caído durante 3 días consecutivos. Alejandro de La Vega entró, seguido de Carla Romero. Llevaba un traje italiano azul marino, el pelo engominado hacia atrás, el rostro lleno de confianza y arrogancia, un marcado contraste con la atmósfera sombría de la sala. Carla, como futura accionista, llevaba un elegante traje de falda blanco, sonriendo y saludando a todos. Buenos días a todos. Alejandro se sentó en el asiento del presidente. Sé que todos estáis preocupados por el problema de liquidez, pero os he convocado hoy para anunciaros una buena noticia. Los accionistas se miraron con escepticismo. Nuestro mayor problema, el 20% de las acciones atrapadas en el fideicomiso Alejandro, hizo una pausa y sonrió. Ha sido resuelto. La señora Sofía García ha accedido a transferir voluntariamente la totalidad de sus acciones a la señorita Carla Romero, aquí presente. La sala de reuniones se agitó. ¿De verdad, señor de la Vega? Si es así, es fantástico. Podemos usar esas acciones como garantía para un préstamo bancario. Alejandro levantó una mano para pedir silencio. No solo eso, voy a anunciar. ¡Bum! La puerta de la sala de reuniones se abrió violentamente. El director financiero, el señor López, entró corriendo, con el rostro sin sangre. Ni siquiera tuvo tiempo de llamar. Alejandro estaba furioso. Señor López, ¿qué está haciendo? ¿No ve que estoy en una reunión? Señor de la Vega, es terrible. López jadeaba, sosteniendo una tableta con manos temblorosas. ¿Qué pasa, López? El Deutsche Bank de Alemania acaba de enviar una notificación urgente. Alejandro frunció el ceño.
¿Qué notificación? ¿Han accedido a prorrogar el préstamo para el proyecto europeo? No, gritó el señor López. Han retirado todas nuestras líneas de crédito. Exigen el reembolso inmediato del préstamo de 50 millones de euros. Inmediatamente. Toda la sala estalló. ¿Qué? ¿50 millones? ¿De dónde vamos a sacar eso? Alejandro se levantó de un salto. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué harían eso? El director Schmidt es amigo mío. No lo sé, señor de la Vega, dijo López, presa del pánico. Y no ha terminado. Hizo clic temblorosamente en otro correo electrónico. Nuestros socios de Nomura en Tokio acaban de cancelar todos nuestros pedidos. Dicen que han perdido la confianza en nuestras capacidades de gestión. Alejandro le arrebató la tableta de las manos. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el tercer correo. El fondo de inversión, JP Morgan Chase de Nueva York, están vendiendo masivamente acciones del Grupo de la Vega. Las están tirando como si fueran papel sin valor. Imposible, gritó Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto al mismo tiempo? El señor López señaló otro correo electrónico, uno anónimo que había sido reenviado. Por esto, señor de la Vega. Todos ellos, Alemania, Japón, América, todos recibieron un análisis anónimo por correo electrónico esta mañana. ¿Qué correo? Un análisis detallado y aterrador de nuestros fracasos financieros. Expone el proyecto de biotecnología en Europa como una trampa de deuda. Analiza con precisión numérica que falsificamos los beneficios del último trimestre y concluye que el Grupo de la Vega es incapaz de pagar sus deudas en los próximos 30 días. Carla palideció. ¿Quién? ¿Quién ha hecho esto? No lo sabemos. El remitente lo firmó como Ariadna. Alejandro se quedó atónito. Nunca había oído ese nombre. En ese momento, la gran pantalla de la sala de reuniones que mostraba informes financieros cambió de repente a un canal de noticias financieras. Un banner rojo de urgente se desplazaba por la pantalla. Las acciones del Grupo de la Vega se hunden. Pierden un 30% de su valor en una hora. Imágenes caóticas de la bolsa. Las acciones del Grupo de la Vega brillando en un rojo intenso en caída libre. Dios mío. Un accionista mayor se llevó la mano al pecho. Llamada de margen. Vamos a recibir una llamada de margen. La confianza de Alejandro se desmoronó. No, no puede ser. Se volvió hacia el señor López. Calma el mercado. Diles que son noticias falsas. Es demasiado tarde, señor de la Vega, dijo López desesperadamente. Ese análisis es demasiado preciso. Ya nadie nos cree. Alejandro se tambaleó, mirando a Carla. Su plan perfecto, el 20% de las acciones, la cumbre. Todo se había vuelto insignificante ante esta tormenta. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Convoquen apretó los dientes. Convoquen una junta general extraordinaria, inmediatamente. Tenemos que calmarlos. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto. El caos en la Torre de la Vega duró todo el día. El despacho del CEO en la planta 68 se transformó en un centro de mando de guerra. Los teléfonos sonaban sin parar. Había gritos, cosas rompiéndose. Alejandro era como un animal acorralado. Ya había roto 3 teléfonos y su juego de té favorito. ¿Por qué?, gritó a su equipo directivo. ¿Por qué el director Schmidt del Deutsche Bank no contesta? Lo he llamado 17 veces. Y Nakagawa de Nomura se atreve a rechazar mi llamada. Nadie se atrevió a responder. El análisis de Ariadna era espantosamente preciso. Su mente daba vueltas tratando de averiguar qué se le había pasado por alto. De repente, se le ocurrió una idea. Sofía García. No creía que tuviera ningún valor, pero recordó los rumores. Los medios de comunicación decían que la desgracia del Grupo de la Vega se debía a su crueldad al echar a su esposa y meter a una amante en casa. Decían que Sofía García traía suerte y que él había destruido su propia fortuna. Surgió una idea desesperada. ¿Y si traigo de vuelta a Sofía? Si traía de vuelta a esa cateta, aparecía con ella ante los accionistas, decía que los rumores de divorcio eran falsos, que la familia de la Vega seguía unida. Quizás, solo quizás, eso calmaría las cosas. Después de todo, era la que su abuelo había elegido. Todavía creía firmemente que Sofía era una tonta analfabeta, fácil de manipular. Pensó que estaría en algún lugar llorando, muerta de hambre. Inmediatamente llamó a su equipo de seguridad. Encuéntrenla. Encuentren a Sofía García ahora mismo. No puede haber ido muy lejos. En media hora, el equipo la encontró. La encontraron en un pequeño y barato motel cerca de la estación de autobuses, un lugar húmedo y sucio.
Alejandro no se lo pensó 2 veces. Salió corriendo del despacho, ignorando el asombro de Carla. Tenía que traer de vuelta a esa mujer. Su Bentley frenó en seco frente a un estrecho callejón. Irrumpió en el motel, derribando de una patada la puerta de la habitación 204. La habitación era diminuta y olía a moho. Sofía García estaba sentada en una cama de hierro. No lloraba ni entraba en pánico como él había imaginado. Leía tranquilamente un libro. La portada estaba en alemán, pero Alejandro, en su pánico, no se fijó en ese detalle. Solo encontró su calma irritante. Cateta. Corrió hacia ella, le arrebató el libro y lo tiró contra la pared. ¿Todavía tienes el descaro de leer? ¿Sabes que el grupo de La Vega está al borde de la quiebra por tu culpa? Sofía levantó lentamente la cabeza. Todavía mostraba su habitual expresión de miedo. Señor de La Vega, usted me echó. Cállate. Alejandro la agarró del brazo, poniéndola de pie. ¿Vienes a casa conmigo ahora? ¿A casa a hacer qué?, preguntó ella, temblando. Él perdió la paciencia. He dicho que vuelves. ¿Entendido? Vienes a casa. Apareces en la Junta General, les dices a todos que estamos bien, que los rumores de divorcio son falsos. ¿Dices que confías en mí? Le apretó el brazo. Si haces eso y el grupo se estabiliza, te daré una suma de dinero. ¿Me oyes? Sofía lo miró, al hombre que la había humillado, engañado y expulsado. Ahora estaba allí, frente a ella, rogándole que volviera, no por remordimiento, sino para usarla una vez más. Ya no se inmutó ni tembló. Con calma, se soltó el brazo de su mano. Señor de la Vega lo llamó. Su voz ya no temblaba. Era clara y fría. Alejandro se quedó atónito por el cambio repentino. Ya no soy la señora de la Vega. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué has dicho? Usted y yo, señor de la Vega. Sofía lo miró directamente a los ojos. Ya no tenemos ninguna relación. ¿Te atreves? Alejandro no podía creer lo que oía. Esta cateta analfabeta se atrevía a rechazarlo. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes que si me arruino, tú tampoco recibirás ni un céntimo? Lo sé. Se enfadó tanto que quiso abofetearla, pero la calma en sus ojos le hizo dudar. Te arrepentirás de esto, gritó. ¿Quién te crees que eres para rechazarme? Inútil. Salió furioso, dando un portazo. Quédate aquí y muérete de hambre. No se dio cuenta del cambio en su mirada, ni se dio cuenta de que el libro en alemán que acababa de tirar se titulaba Teoría del caos y finanzas cuantitativas. Había perdido su última oportunidad. Las siguientes 48 horas fueron un infierno para Alejandro de la Vega. Después de volver del motel barato de Sofía, estaba aún más furioso. Esa cateta, esa analfabeta, se había atrevido a rechazarlo. A los ojos de Alejandro, su calma era el colmo de la estupidez. Juró que después de resolver este lío, la haría arrodillarse y suplicarle. Pero no tenía tiempo para pensar en ella. El grupo de La Vega se hundía. La cotización de sus acciones había sido suspendida por la caída precipitada. Los acreedores hacían cola frente a la Torre de La Vega. La Junta General Extraordinaria estaba programada en 2 días, y era su último salvavidas. Llamó frenéticamente, usando todos sus contactos, pero solo recibió silencio o negativas educadas. El análisis de Ariadna había dado en el talón de Aquiles del grupo. Nadie se atrevía a salvar un barco que se hundía. Carla estaba igualmente aterrorizada. El puesto de señora de la Vega ni siquiera estaba garantizado. El hijo en su vientre ni siquiera existía, y pronto tendría que estar en la calle con él mendigando. Alejandro intentó calmarla, aunque sus propias manos temblaban. No te preocupes, todavía tenemos el 20% de las acciones que Sofía transfirió. Mañana por la mañana, presionaré al abogado para que finalice la transferencia. Aunque las acciones se hayan devaluado, sigue siendo una cantidad importante. Podemos usarla para negociar. En ese momento, su asistente ejecutivo, Ramos, entró corriendo pálido como un fantasma. Señor de la Vega, hay noticias. ¿Y ahora qué?, gritó Alejandro. ¿Otro banco nos ha retirado la financiación? No. Ramos negó con la cabeza, entregándole una tableta. Es un correo electrónico, señor. Un correo que acaba de ser enviado simultáneamente a las bandejas de entrada de todos los miembros del Consejo y de los socios internacionales que nos abandonaron. ¿Qué correo? Alejandro arrebató la tableta. El correo estaba escrito en 3 idiomas, inglés, español y alemán. Era corto pero potente. Carta abierta al Consejo de Administración y a los acreedores del Grupo de La Vega. Somos Ariadna Capital. Hemos estado siguiendo de cerca la crisis del Grupo de La Vega, una crisis originada por una mala gestión y decisiones de inversión erróneas.
Sin embargo, creemos en los fundamentos y el potencial del grupo. En la próxima Junta General Extraordinaria, un representante nuestro estará presente como nuevo accionista estratégico. Presentaremos un plan de reestructuración integral, incluyendo una inyección inmediata de capital para resolver toda la crisis de deuda. Atentamente, Ariadna Capital. Alejandro apretó los dientes. Ariadna, el mismo nombre del informe que me destruyó. ¿Quiénes son?, preguntó Carla temblando. Están dando vueltas como buitres. Alejandro caminaba de un lado a otro, y ahora aparecen como accionistas estratégicos. Es obvio que quieren aprovechar esta oportunidad para hacerse con el control del grupo de La Vega a bajo precio. Dios mío, qué crueldad, se dio cuenta Carla. ¿Crueldad? Alejandro rió con frialdad. Esos son los negocios. Pero han cometido un error. Se sentó, el pánico inicial reemplazado por un espíritu de lucha. ¿Creen que soy un pusilánime? ¿Creen que el grupo de La Vega es fácil de tragar? Miró a Carla. Averigua quién demonios es esta Ariadna Capital. ¿Vas a enfrentarte a ellos? ¿Enfrentarme a ellos? Voy a demostrarles quién manda en el grupo de La Vega. Quieren tomar el control. Que vengan. Todavía tenía un as en la manga. Creía que el 20% de las acciones que le había estafado a Sofía, combinado con sus propias acciones, sería suficiente para repeler cualquier intento de adquisición hostil. No tenía ni idea de que Ariadna Capital no era un buitre, era el cazador, y él era la presa. Mientras Alejandro se preparaba frenéticamente para una batalla contra una adquisición, en otro lugar de Madrid, el ambiente era completamente diferente. El Ritz, la suite presidencial más cara, con una deslumbrante vista del horizonte de Madrid por la noche. Sofía García estaba de pie junto a la ventana. Ya no vestía su ropa de campo. Llevaba una bata de seda negra, su largo cabello suelto, oscuro como una cascada. En su mano, una copa de vino tinto, un Chateau Margaux de 1990. Si Alejandro o Isabel la vieran ahora, ciertamente no creerían lo que veían. Su aura, noble, fría y distante, no podía pertenecer de ninguna manera a la cateta analfabeta que conocían. El húmedo ático parecía un recuerdo de otra vida. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Adelante. Su voz era clara pero fría. El señor Ibáñez entró. Un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada. Su expresión era extremadamente respetuosa. Era el gerente del enorme fondo de inversión privado de Sofía, Ariadna Capital. Señora. El señor Ibáñez inclinó la cabeza. Llevaba 8 años acostumbrado a dirigirse a ella de esta manera. Todo está listo para mañana a las 9 a.m. en la Torre de la Vega. Sofía no se giró, agitando suavemente la copa, observando el líquido rojo. ¿Y nuestros invitados? El señor Ibáñez abrió su agenda, confirmó. Todo nuestro equipo legal internacional del bufete Sullivan Cromwell aterrizó en Barajas hace 2 horas. Están descansando en este hotel, pasó la página. Y como usted solicitó, hemos enviado invitaciones personales a los mayores acreedores. El representante senior del Deutsche Bank de Berlín ha confirmado. Leyó. El director Schmidt, el mismo que rechazó las 17 llamadas de Alejandro de la Vega, estará presente. El representante de Nomura en Tokio ha confirmado. El vicepresidente ejecutivo de JP Morgan de Nueva York ha confirmado. Fueron los que más vendieron las acciones del grupo siguiendo nuestras instrucciones. Y finalmente, el Fondo de Inversión de París también ha enviado un representante. Todos están ansiosos por conocer a Ariadna en persona, la persona que los salvó de una desastrosa inversión en el grupo de La Vega. Excelente, dijo finalmente Sofía. Tomó un sorbo de vino. Miró la Torre de La Vega, brillantemente iluminada en la distancia. Podía imaginarse a Alejandro en pánico como un animal herido allí dentro. 3 años. Recordaba el día en que el abuelo de La Vega, en su lecho de muerte, le tomó la mano. Dale una oportunidad, le había dicho. Y lo hizo. Recordaba los 3 años viviendo como una criada, la mirada despectiva de Isabel, la fría indiferencia de Alejandro. Recordaba la humillante trampa de la gala benéfica, la firma que deliberadamente escribió mal. Y recordaba la bofetada de Carla. Iba a devolver esa bofetada 100 veces. Alejandro de la Vega, se susurró a sí misma, su voz mezclándose con el viento de la noche madrileña. Por los últimos 3 años, me debes. Mañana lo recuperaré todo, con intereses. Señora, el señor Ibáñez interrumpió sus pensamientos. El traje que solicitó para mañana está listo. Señaló un traje colgado ceremoniosamente en una percha. Era un traje blanco perla hecho a medida en el mejor sastre de París. Era elegante, poderoso y absolutamente exquisito. Sofía asintió. Muy bien, puede retirarse. Diga a todos que descansen bien.
Sí, señora. El señor Ibáñez se fue en silencio, cerrando la puerta. En la lujosa suite presidencial, Sofía levantó su copa en dirección a la Torre de la Vega. Un brindis por tu estupidez. 9A. M. Torre de la Vega. La sede del Grupo de la Vega nunca había estado tan caótica. Cientos de periodistas de los principales y menores medios financieros nacionales e internacionales se agolpaban en el vestíbulo principal, contenidos por una densa barrera de seguridad. ¿Aparecerá el señor de la Vega? ¿Declarará el grupo la quiebra hoy? ¿Quién es Ariadna Capital? ¿Realmente van a tomar el control? Los flashes saltaban incesantemente. El ruido y los empujones eran ensordecedores. Dentro del auditorio principal en la planta 68, la atmósfera era aún más sofocante. El auditorio, con capacidad para 500 personas, estaba completamente lleno. Accionistas de grandes fondos de inversión a pequeños inversores estaban todos presentes, sus rostros expresando confusión, ira y desesperación. Sus acciones ahora no valían casi nada. En la primera fila, en un área separada, estaban los acreedores internacionales. Hombres con trajes caros de Alemania, Japón y América, sentados con rostros tan fríos como la piedra, observando en silencio, esperando que su presa luchara. Ding. La campana que señalaba el inicio de la reunión sonó. Se abrió una puerta lateral. Entró Alejandro de la Vega. Intentó mantener el pecho erguido para parecer tranquilo, pero su rostro pálido y sus ojeras lo delataban. A su lado, Carla Romero llevaba un caro vestido de oficina negro, su maquillaje deliberadamente ligero para parecer más creíble. Una mano agarraba fuertemente el brazo de Alejandro, la otra, de vez en cuando, acariciaba su vientre, un gesto lleno de intención. Se posicionaba como la futura señora de la Vega, la madre del heredero. Sentada en la fila familiar, Isabel también estaba presente, mirando a su alrededor con preocupación, pero tratando de asentir en apoyo cuando vio a su hijo y a Carla. Alejandro subió al podio, ajustó el micrófono. Hoy se aclaró la garganta. Sé que todos estáis muy preocupados. Admito que el Grupo de la Vega está pasando por algunas dificultades temporales. ¿Temporales? Un grito desde la audiencia. El accionista Henderson, un hombre mayor y respetado y un viejo rival de la familia de la Vega, se puso de pie de un salto. Alejandro de la Vega, ¿llamas a esto temporal? Señaló la gran pantalla que mostraba el gráfico de las acciones en picado. Has destruido el trabajo de toda la vida de tu abuelo. Has convertido nuestra riqueza en papel. Eso es, devuélvenos nuestro dinero. Alejandro de la Vega, dimisión. El auditorio se volvió caótico. ¡Silencio!, gritó Alejandro al micrófono. Todos, silencio. Miró al accionista Henderson. Señor Henderson, sé que está descontento conmigo, pero hoy no es momento para críticas. Nuestro mayor problema es la liquidez y la estructura accionarial. Respiró hondo, decidiendo jugar su carta. Todavía creía que controlaba la situación. Les informo que el problema del 20% de las acciones bloqueadas ha sido resuelto. He adquirido la totalidad de esas acciones. Mintió deliberadamente, diciendo que el proceso estaba completo. El auditorio se calmó un poco. El 20% era un número significativo. Además, continuó, su voz llena de confianza. Como todos sabéis por el correo electrónico, hoy daremos la bienvenida a un nuevo inversor estratégico, Ariadna Capital. Han prometido inyectar capital y salvar al Grupo de la Vega. Esbozó una débil sonrisa. Ya sea que su intención sea una adquisición o una asociación, yo, Alejandro de la Vega, como mayor accionista, garantizaré los intereses de todos. Todavía pensaba que era el mayor accionista. Todavía pensaba que Ariadna era un enemigo externo con el que podía negociar. El accionista Henderson estaba a punto de replicar. ¿Qué quiere decir con eso? Ariadna fue la que, pero antes de que pudiera terminar, crack. La puerta principal del auditorio, una pesada puerta de madera maciza reservada para las ocasiones más solemnes, se abrió de repente desde el exterior. 2 segadores haces de luz del pasillo entraron, haciendo que todos entrecerraran los ojos. Todo sonido cesó. Cientos de pares de ojos se giraron al unísono hacia la puerta. De la luz cegadora surgió una figura. El único sonido en el enorme auditorio era el rítmico y agudo clac-clac de unos tacones altos sobre el suelo de mármol. La persona entró en la luz. Era una mujer. Llevaba un traje, no un vestido de noche, no un traje de oficina. Un poderoso traje blanco perla con un corte perfecto que se ajustaba a su figura esbelta pero equilibrada. Su largo cabello negro estaba recogido en un elegante moño, revelando una frente alta y un cuello de cisne orgulloso. No llevaba mucho maquillaje, pero sus labios burdeos y su mirada fría y afilada como una navaja hacían imposible apartar la vista. Su aura no era de riqueza, sino de dominio,
una presencia tan imponente que todos los hombres poderosos de la sala se sintieron de repente pequeños. Detrás de ella no había guardias de seguridad, sino el señor Ibáñez, a quien algunos de los accionistas mayores reconocieron vagamente, y detrás del señor Ibáñez, un equipo de 10 personas, hombres y mujeres, con trajes negros. Eran el equipo legal internacional de élite de Sullivan, Cromwell. El auditorio estaba en absoluto silencio. Todos contuvieron la respiración. ¿Quién es ella? ¿Es esta la representante de Ariadna Capital? La mujer continuó caminando por el pasillo central hacia el escenario. Al pasar por la fila de los inversores internacionales, los hombres poderosos de Berlín, Tokio y Nueva York, los mismos que habían ignorado a Alejandro de la Vega, se pusieron de pie al unísono. Inclinaron ligeramente la cabeza en señal de saludo, de absoluto respeto. En ese momento, a Alejandro le cayó un rayo. Se quedó helado. Su cerebro se negaba a procesar la información. Esta mujer con este aura de reina, con esta mirada penetrante, ¿cómo era posible? Era Sofía García. Era la cateta, la simplona, la inútil, la analfabeta que había echado de su casa hacía solo unos días. No, 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 murmuró, dando un paso atrás. Carla estaba aún más conmocionada. Alejandro. Alejandro le agarró el brazo, temblando. ¿Por qué? ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué lleva puesto? El silencio aterrador fue roto por el rugido de Alejandro de la Vega. La negación se transformó en furia ciega. No podía aceptar la realidad. Tenía que ser una broma. Había vuelto a suplicar. Se había atrevido a arruinar su reunión. «Seguridad», gritó, su voz estridente resonando a través del micrófono. Señaló con el dedo directamente a Sofía García, su rostro contorsionado por la rabia. «Seguridad, ¿estáis todos ciegos? ¿Quién ha dejado entrar a esta cateta? Esta es una junta de accionistas. No es un lugar para que una analfabeta monte una escena. Sáquenla. Sáquenla de aquí ahora». Su rugido resonó. Los guardias de seguridad del Grupo de la Vega avanzaron vacilantes, pero fueron bloqueados inmediatamente por el equipo de abogados internacionales. Sofía García ni siquiera miró a Alejandro. Al pasar por la fila familiar, Isabel entrecerró los ojos. La mujer le resultaba vagamente familiar. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, es ella. La mujer finalmente llegó al pie del escenario, levantó la cabeza y miró directamente a Alejandro de la Vega. La furia en sus gritos aún flotaba en el aire, pero ningún guardia se atrevió a avanzar. Estaban bloqueados por el equipo legal y, lo que es más importante, intimidados por la presencia de la mujer. Sofía sonrió, una sonrisa fría y distante. Cogió tranquilamente el segundo micrófono del podio, el mismo en el que Alejandro acababa de gritar. Lo golpeó ligeramente. Tap, tap. El sonido amplificado resonó, cortando el caos. Sofía García, ¿qué haces aquí? Alejandro pareció despertar de la pesadilla, con los ojos inyectados en sangre. ¿Estás loca? No puedo creerlo. ¿Y ese traje blanco que llevas? ¿Dónde has robado esa ropa? ¿Crees que por llevar ropa de diseño tienes derecho a venir aquí a montar una escena? Carla también tartamudeó. Sofía, Sofía, vete. Este no es un lugar para ti. No enfades más a Alejandro. Sofía finalmente se giró para mirarlos. Su mirada no contenía odio, solo una piedad absoluta. Para ella, sus gritos eran solo los últimos gemidos de un perdedor. Lo ignoró, el caos, los cientos de ojos que la observaban. Con calma, subió los escalones hacia el escenario donde estaban Alejandro y Carla. Una analfabeta como tú, que ni siquiera sabe escribir su propio nombre correctamente, se atreve a llamarme ignorante, bramó Alejandro. Fuera, fuera antes de que te haga romper las piernas. Sofía rió, una risa suave. Pero en el silencio del auditorio, sonó perfectamente clara. Analfabeta dijo. Se giró hacia los cientos de accionistas sentados en la audiencia. Respiró hondo. Buenos días a todos, dijo, su voz llena de fuerza y autoridad. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sofía García. Todos contuvieron la respiración. Quizás continuó. El señor de la Vega y su familia se han acostumbrado a llamarme cateta, ignorante, analfabeta, durante los últimos 3 años. Sonrió. Pero los caballeros aquí presentes, especialmente nuestros invitados internacionales, el caballero de Wall Street, de Berlín, de Tokio, quizás ellos me conozcan por otro nombre. Alejandro de la Vega, su voz, clara, nítida y fría como el hielo, resonó por todo el auditorio a través del sistema de sonido, sigue siendo tan ignorante e infantil como siempre. El auditorio se quedó atónito. Isabel, en la fila de abajo, se levantó de un salto. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves a llamar ignorante a mi hijo? Alejandro estaba tan enfadado que rió.
Tú, tonta ignorante, una analfabeta como tú. Pero el director Schmidt, el alemán de rostro siempre impasible que había rechazado las 17 llamadas de Alejandro, se levantó de un salto, derribando la silla detrás de él. La miró fijamente, con los ojos muy abiertos, su voz temblando de emoción. Usted es Ariadna. A su lado, el vicepresidente de JP Morgan, el poderoso estadounidense, también se levantó de un salto. Dios mío. Ariadna, la que escribió el análisis del grupo de La Vega. Era ella. Alejandro no entendía. ¿Qué estáis haciendo? Se volvió hacia el director Schmidt. Señor Schmidt, ¿conoce a esta cateta? ¿Estáis todos locos? No sabe leer. Sus gritos ya no tenían ninguna autoridad. Eran simplemente patéticos. Sofía no necesitó decir nada más. La reverencia de los magnates financieros internacionales fue la respuesta más elocuente. Miró al director Schmidt que la observaba, conteniendo la respiración. Soy Ariadna. 2 palabras. Solo 2 palabras. Pero fueron como una bomba atómica, explotando en medio del auditorio. El nombre no significaba nada para Alejandro y Carla, pero lo significaba todo para los demás. La misteriosa analista que había hundido el Fondo Nacional de Pensiones con un solo informe. Sofía cogió el micrófono, su aguda mirada recorrió todo el auditorio y comenzó su discurso. Para empezar, me gustaría dar las gracias al señor Alejandro de la Vega, quien en su calidad de CEO nos ha demostrado a todos lo que es una mala gestión, la arrogancia inversora y una total falta de responsabilidad en la gestión de crisis. Es él quien ha llevado al grupo de La Vega, el legado de su abuelo, a esta vergonzosa situación. Alejandro palideció, tambaleándose hacia atrás. Murmuraba como un loco. No, no puede ser. 7 idiomas. Ella. No sabe leer. Carla estaba aún en peor estado. Apenas podía mantenerse en pie, aferrándose a Alejandro, temblando de pies a cabeza. No entendía las palabras de Sofía, pero vio la expresión de Alejandro, la reverencia de los inversores internacionales. Sabía que todo había terminado. Sin mirar ninguna nota, Sofía comenzó en un impecable inglés. To our American partners at JP Morgan, I understand your concerns about the liquidity gap caused by this disastrous European venture. Let me be clear, that investment is terminated effective immediately. My team will present a comprehensive restructuring plan this afternoon, and a personal capital injection from Ariadna Capital will guarantee 100% of your capital. Luego se giró hacia el director Schmidt, su voz cambiando a un alemán fluido. An unsere deutschen Investoren, Herr Schmidt, ich schätze Ihre Besorgnis, aber das Biotech-Projekt war ein Fehler. Wir werden uns von der nutzlosen Biotechnologie trennen und uns wieder auf die Kernkompetenzen von De La Vega konzentrieren, Halbleitermaterialien der nächsten Generation. Ich garantiere, dass dies unsere Marktposition revolutionieren wird. El director Schmidt suspiró aliviado y asintió con decisión. Su mirada se dirigió entonces al representante de Nomura de Japón. Se inclinó ligeramente por cortesía y habló en japonés. Nihon no Nomura Shouken no Partner samae,ご注文は5年間の独占契約を条件に再開されます。私が提供する保証は、アレハンドロでラベガ氏の品質ではなく、アリアドナの品質です。El representante japonés se inclinó apresuradamente en respuesta. Finalmente, miró al fondo de inversión de París. Su voix cambió de nuevo a un français mélodioso pero firme. À nos amis de Paris, le marché du luxe que Presqui a tenté de pénétrer est une erreur stratégique monumentale. Nous vendrons cette division immédiatement. L'injection de fonds de ma part couvrira le trou financier. Les fonds seront débloqués demain. 7 idiomas: inglés, alemán, japonés, francés, más español y otros 2 que ni siquiera había usado. Todos hablados con fluidez, precisión y confianza por la boca de una mujer que durante 3 años había sido llamada analfabeta. Alejandro estaba petrificado. Vio al director Schmidt, al vicepresidente de JP Morgan, a todos asintiendo, sus rostros llenos de confianza. Su peor pesadilla estaba ocurriendo. No solo había sido engañado por un genio durante 3 años. Había tratado a un genio como a un perro. No murmuró. 7 idiomas. Imposible. Esto es una alucinación. Sofía terminó su conversación con los inversores internacionales. Se giró de nuevo y miró directamente a Alejandro. Volvió al español para que todos en el auditorio pudieran entender. Y ahora, señor de la Vega sonrió fríamente. Hablemos de ese 20% de acciones. Alejandro y Carla se quedaron helados. Las acciones. Alejandro se sobresaltó. Eso es. Todavía tengo el 20% de las acciones. Tengo su firma. Un rayo de esperanza brilló. Se aferró a él.
Sí, eso es, gritó, tratando de recuperar la compostura. ¿Y qué si sabes 7 idiomas? ¿Y qué si estabas fingiendo? Firmaste los papeles de transferencia de acciones. Los firmaste aquí mismo. Hizo un gesto al señor Serrano, que estaba en un rincón, pálido como un fantasma. Señor Serrano, traiga el contrato. Tráigalo aquí. No necesita molestarse, dijo Sofía fríamente. Hizo una señal al señor Ibáñez. El señor Ibáñez asintió, conectando una memoria USB al sistema de proyección del auditorio. La gran pantalla detrás de Alejandro se puso negra de repente y luego se iluminó. No era un documento, era un video. El escenario era el salón VIP del Hotel Palace la noche de la gala benéfica. ¿Qué es esto? Entró en pánico Alejandro. Apaguen eso. ¿Quién permitió que se proyectara esto? Apáguenlo. Pero era demasiado tarde. El video, grabado desde un botón de cámara oculta en el vestido de Sofía, comenzó a reproducirse. El sonido era perfectamente claro. El video mostraba a Alejandro entrando, a Sofía fingiendo estar asustada. Hay tantas letras. No sé leerlas. Mostraba a Alejandro gritándole al señor Serrano. Cállate. Y lo mostraba persuadiéndola. Aquí mismo. Vamos, sé buena. Todo el auditorio contuvo la respiración. Dios mío. Engañó a su propia esposa. Engañó a una persona analfabeta para que le cediera sus bienes. Es peor que un animal. Señor de la Vega Sofía arqueó una ceja. Aún no hemos llegado a la mejor parte. La pantalla se acercó a la carpeta de documentos. Y aquí la fría voz de Sofía sonó en perfecta sincronía con la imagen. Está la firma que hice. La pantalla se acercó extremadamente a las 3 palabras garabateadas. Sofía García. ¿Qué intentas demostrar? Gritó Alejandro. La firma está ahí. Tú firmaste. Señor de la Vega, sonrió Sofía. Es usted el CEO de un gran grupo, y ni siquiera tiene conocimientos legales básicos. Se giró hacia su equipo legal. Una mujer rubia, representante de Sullivan, Cromwell, subió al escenario. Buenos días a todos. Soy Catherine Miller, asesora legal de la señorita Sofía García, señaló la pantalla. Según el Código de Comercio, una firma debe representar correcta y completamente el nombre del firmante. Si una firma es alterada deliberadamente o firmada bajo coacción, se considerará nula de pleno derecho, hizo una señal. La pantalla se acercó aún más al último trazo de la palabra García. Por favor, miren con atención, dijo Catherine Miller. La a final de García. La señorita Sofía García añadió deliberadamente un pequeño, casi imperceptible trazo extra que rompe la letra. En términos caligráficos, esta es una firma incorrecta, no es su nombre. Sonrió. Combinado con la evidencia en vídeo que demuestra claramente el comportamiento fraudulento e intencionado del señor Alejandro de la Vega contra una persona que él creía analfabeta, hizo una pausa y luego declaró con firmeza: este acuerdo de transferencia del 20% de las acciones es, desde el principio, nulo de pleno derecho. ¡Boom! Alejandro sintió como si alguien le hubiera golpeado en la cabeza con un martillo. Nulo de pleno derecho, una firma falsa. Lo había engañado en el mismo momento en que firmó. Miró a Sofía. Seguía allí, tranquila. Esa planificación, esa paciencia, esa crueldad. Estaba temblando. Se enfrentaba a un monstruo. ¿Nulo? ¿Y qué? Intentó agarrarse a un clavo ardiendo. Sigue siendo mi esposa. Sigue sin tener nada. Sofía lo miró con piedad. ¿Creías que solo tenía ese 20% de acciones, Alejandro? Su pregunta fue como un cubo de agua fría en su cara. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. El señor Ibáñez subió al escenario con otra carpeta de cuero negro. Miembros del Consejo de Administración, dijo, con voz alta y clara. Hace 3 años, el difunto señor Arturo de la Vega, antes de morir, hizo 2 testamentos y creó 2 fideicomisos separados. Alejandro se quedó atónito. ¿2 fideicomisos? Absurdo. Solo había uno. El primer fideicomiso, continuó el señor Ibáñez, contiene el 20% de las acciones del Grupo de la Vega a nombre de la señorita Sofía García. Este es el fideicomiso público que todos conocen. Levantó el segundo juego de documentos. El sello era de un banco suizo, y este es el segundo fideicomiso, un fideicomiso secreto establecido en Zúrich, Suiza. Este fideicomiso contiene el 30% de las acciones personales del señor de la Vega en el grupo. El auditorio estalló. 30%. ¿Por qué? Gritó Alejandro. ¿Por qué el abuelo haría esto? Porque habló finalmente Sofía, su fría voz cortando su grito. Este fideicomiso del 30% tenía una única condición de activación. Lo miró directamente a los ojos, cada palabra un cuchillo clavándose en su corazón.
solo se activaría, y su propiedad total se transferiría a mí, Sofía García, el día en que tú, Alejandro de la Vega, su nieto, me traicionaras. El silencio se apoderó del auditorio. Traición. La abogada, la señorita Miller, volvió a subir al escenario. Presentamos las pruebas de la traición. La gran pantalla volvió a iluminarse con fotos. Alejandro y Carla abrazándose y besándose, cogidos de la mano, él dándole el collar de diamantes, y finalmente el video de él engañándola para que firmara los papeles, y el video de él echándola de casa bajo la lluvia. Según los términos del fideicomiso secreto, dijo la abogada Miller, el comportamiento de adulterio público, fraude para obtener bienes y la expulsión violenta de su esposa del hogar violaron gravemente la cláusula de protección. Esta evidencia fue enviada al Banco Suizo la noche en que la señorita Sofía García fue expulsada de la Casa de la Vega. El señor Ibáñez levantó un documento con el sello rojo de un banco suizo. Y aquí está la confirmación, recibida a la 1 a.m. de hoy. El Banco Suizo ha liberado oficialmente el fideicomiso. Sofía dio un paso adelante. Lo miró. Me engañaste para conseguir un 20% de acciones inválido, pero fue tu acto de fraude lo que activó el 30% real. Se giró hacia los accionistas. Hoy, yo, Sofía García, poseo oficialmente el 20% de las acciones del primer fideicomiso, más el 30% de las acciones del segundo fideicomiso. Levantó 5 dedos. Yo declaró, su voz resonando. Actualmente poseo el 51% de las acciones del Grupo de la Vega. Soy la accionista mayoritaria. ¡Pum! Alejandro cayó de rodillas. No pudo más. Se desplomó pesadamente en el asiento del presidente detrás de él. 51%. No solo había perdido el 20%, lo había perdido todo. Había entregado, con sus propias manos, el Grupo de la Vega a la mujer que más despreciaba. No, no, abuelo. Abuelo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Lloró como un animal herido. A su lado, los ojos de Carla se abrieron de par en par y luego se pusieron en blanco. Cayó hacia atrás, desmayándose. En la fila de abajo, Isabel tampoco pudo soportar el shock. Se llevó la mano al pecho. Se tambaleó y se desmayó en el acto. Todos los ojos estaban puestos en Sofía García, la nueva reina del Grupo de la Vega. Seguridad, la voz tranquila y poderosa de Sofía cortó el ruido. Lleven a la señora de la Vega y a la señorita Romero al hospital. No dejen que interrumpan la reunión. Se giró hacia la multitud atónita. Accionistas, hemos perdido demasiado tiempo en este inútil drama familiar. Ahora, volvamos a los negocios. ¿Negocios? Alejandro levantó la cabeza. No, el Grupo de la Vega es mío. No puedes. Cállate, gritó el accionista Henderson. Ya no tienes ese derecho. El Grupo de la Vega pertenece a los accionistas, no a un fraude como tú. Sofía levantó una mano. El auditorio se quedó en silencio. Su abogada, la señorita Miller, subió al escenario. El bufete Sullivan Cromwell ha verificado y autentificado los documentos del Banco Suizo. La señorita Miller entregó los documentos. Sofía García es la propietaria legal y absoluta del 51% de las acciones con derecho a voto del Grupo de la Vega. Su poder es incontestable. Sofía asintió. Alejandro de la Vega, ¿has oído eso?, dijo. Ahora es mi turno. Respiró hondo. Yo, Sofía García, como nueva presidenta del Consejo y accionista mayoritaria del Grupo de la Vega, hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. Propongo oficialmente una votación para la destitución inmediata de Alejandro de la Vega del cargo de director ejecutivo. No le dio tiempo a reaccionar. Razones: mala gestión, decisiones de inversión manifiestamente erróneas, fraude a los accionistas y el uso de medios ilegales para apropiarse de los activos de la empresa. Estos comportamientos han llevado al Grupo de la Vega al borde de la quiebra. No, Alejandro, como un animal herido, se levantó de un salto, tratando de abalanzarse sobre ella. No puedes hacer esto tú. El Grupo de la Vega pertenece a la familia de la Vega. Pero antes de que pudiera tocarla, los guardias de seguridad del grupo, los mismos que recibían sus nóminas de él una hora antes, se adelantaron inmediatamente. No detuvieron a Sofía, lo detuvieron a él. Los accionistas empezaron a votar. Estoy de acuerdo. Henderson fue el primero en levantar la mano. Destitución. Nosotros también estamos de acuerdo. Muy bien. Sofía miró a Alejandro siendo sujetado por los guardias. Cogió el micrófono y pronunció la sentencia final. Alejandro de la Vega, estás despedido. Esas 2 palabras destruyeron lo que quedaba de su cordura. No luchó. No para atacarla, sino para suplicar. Sofía, no puedes hacerme esto.
Soy tu marido, Sofía. Pero Sofía García ya le había dado la espalda. La desesperación se convirtió en locura. ¡Zorra víbora! ¡Te mataré!, gritó, tratando de liberarse, pero los guardias lo dominaron. Llévenselo, ordenó Sofía sin girarse. Dos corpulentos guardias agarraron a Alejandro y lo arrastraron. Luchó y gritó como un loco mientras era arrastrado por el pasillo central, pasando por cientos de pares de ojos que lo miraban con desprecio y satisfacción. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, giró la cabeza para mirarla por última vez. La mujer del traje blanco de pie imponentemente en el escenario. Ya no gritaba insultos, gritaba su nombre, un grito desolado lleno de arrepentimiento y desesperación. Sofía, Sofía García, me equivoqué, perdóname, fui yo el que se equivocó. Sofía. La pesada puerta de madera se cerró de un portazo, cortando sus gritos. El auditorio se quedó en silencio. Sofía García, de pie en el escenario, cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. 3 años habían terminado. Abrió los ojos, su mirada afilada de nuevo. Señor Ibáñez, limpie este desastre. Accionistas miró a la multitud. La reunión de reestructuración del Grupo de la Vega comienza oficialmente ahora. Mientras arrastraban a Alejandro, Carla, que había estado paralizada por el shock, recuperó el sentido. Sabía que Alejandro estaba acabado, tenía que huir. Mientras toda la atención estaba en Sofía, Carla se escabulló silenciosamente, tratando de mezclarse con la multitud. Corrió hacia el ascensor de emergencia, en dirección al garaje subterráneo. Su Maserati todavía estaba allí. Tenía que escapar de Madrid. Justo cuando desbloqueó su coche, 2 brillantes faros la cegaron. Un Bentley Mulsanne negro estaba aparcado en silencio, bloqueando su salida. La puerta se abrió. Sofía García salió, ahora con un traje negro que parecía una sentencia de muerte. Señorita Romero, la voz de Sofía resonó en el garaje vacío. ¿A dónde va con tanta prisa? El primer instinto de Carla fue suplicar. Cayó de rodillas, arrastrándose hacia Sofía, con las lágrimas corriendo. Sofía, me equivoqué. Fui estúpida. Fue todo culpa de Alejandro. Él me obligó. Sofía la apartó de una patada con asco. Tu actuación es incluso peor que la mía. Viendo que suplicar no funcionaba, Carla jugó su última carta. Se levantó con una mano en el vientre. No puedes hacerme nada. Estoy embarazada. Estoy embarazada del hijo de Alejandro de la Vega, el heredero de la familia de la Vega. El bebé es inocente. Sofía sonrió. Una sonrisa que le heló la sangre a Carla. ¿Embarazada? Creo que estás embarazada, pero no creo que sea el hijo de Alejandro de la Vega. El señor Ibáñez salió del coche y le entregó a Carla una carpeta. Ábrala. Carla la abrió. Era un informe médico. Paciente: Alejandro de la Vega. Fecha: hace 6 meses. Conclusión: azospermia. Diagnóstico: infertilidad. La carpeta se le cayó de las manos. ¿Infertilidad? No, él dijo. Sí, dijo Sofía con frialdad, porque el informe real fue interceptado por mí hace 6 meses. El que él recibió era uno falso que yo creé. Tú, Carla la miró horrorizada. ¿Por qué? Para esperar a hoy, dijo Sofía, para ver cómo tú y su madre representabais la farsa del heredero. Ahora, señorita Romero, ¿de quién es el hijo que lleva? Carla se derrumbó. Lo que me interesa, continuó Sofía, es esto. El señor Ibáñez presentó una segunda carpeta mucho más gruesa. Durante 3 años como secretaria ejecutiva del CEO, usted abusó de su posición para recibir sobornos y comisiones. Creó una cuenta fantasma en Suiza para blanquear el dinero. Valor total: 3 millones de euros. Señorita Romero, eso es suficiente para enviarla a la cárcel por 10 o 15 años. Carla estaba completamente paralizada. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Soy Ariadna, dijo Sofía simplemente. Ninguna cuenta es secreta para mí. En ese momento, las sirenas de la policía sonaron en la distancia. 2 coches de policía entraron en el garaje. Carla Romero, dijo un oficial superior. Está usted detenida por sospecha de malversación y blanqueo de capitales. No, gritó Carla mientras la esposaban. Tú, Sofía venenosa, no tendrás paz. Alejandro nunca te perdonará. Alejandro. Sofía se inclinó y le susurró al oído. Apenas puede salvarse a sí mismo. Ah, y olvidé decírtelo. La miró y sonrió. Esa bofetada que me diste en aquella noche de lluvia, me aseguraré de que durante los próximos 10 años en la cárcel, la recuerdes cada día. Carla gritó como una loca mientras se la llevaban. Las noticias de la Junta General del Grupo de la Vega explotaron en todos los medios de comunicación del mundo. Ariadna revelada.
La esposa maltratada del CEO. La esposa analfabeta toma el control de un grupo multimillonario tras un discurso en 7 idiomas. Sofía no dio tiempo a nadie para dudar. Esa misma tarde, se puso a trabajar. Primero, pagar la deuda. Convocó una reunión de emergencia con los acreedores internacionales. Caballeros, hace una hora, Ariadna Capital, en nombre del Grupo de la Vega, saldó la deuda de 50 millones de euros con el Deutsche Bank en su totalidad. El director Schmidt se quedó atónito. Una rápida llamada a Berlín lo confirmó. Ha usado su dinero personal. No permitiré que el Grupo de la Vega fracase por una deuda trivial, declaró Sofía. Segundo, renegociar. Expuso su plan, hablando con cada inversor en su lengua materna, esbozando una estrategia precisa y brillante para reducir pérdidas, reenfocarse en las fortalezas principales y duplicar las empresas rentables. En una semana, tras una purga sangrienta de los incompetentes compinches de Alejandro y la instalación de su propio equipo de élite, las acciones del Grupo de la Vega volvieron a cotizar. No solo se recuperaron, sino que se dispararon. En solo una semana, su capitalización de mercado superó incluso el pico de la era de su suegro. Y en la portada de la revista Forbes en todo el mundo, estaba el rostro de Sofía García. El titular. De esposa humillada reina de las finanzas, la increíble historia de Ariadna. Mientras Sofía ascendía, otros eran arrojados al abismo. Isabel se despertó en el hospital para encontrar a su hijo bajo investigación, su casa embargada y sus tarjetas de crédito congeladas. Despojada de todo, fue a la Torre de la Vega y suplicó clemencia. Sofía la hizo subir al despacho de la planta 68. Isabel se arrodilló y lloró. Nuera, madre, se equivocó. Salva a Alejandro. Es tu marido. Sofía la miró con hielo en los ojos. ¿Alguna vez, por un segundo, me consideraste tu nuera? Durante 3 años me llamaste inútil, estéril, analfabeta. Me obligaste a arrodillarme y limpiar cuando tenía fiebre. Viste a tu hijo humillarme y aplaudiste. Se cernió sobre la mujer arrodillada. Solías decir, solo con verte me pones de los nervios. Bueno, Isabel, al verte arrodillada a mis pies, también me siento muy irritada. Hizo que la seguridad la echara y la incluyó en la lista negra del edificio para siempre. Los bienes de Alejandro de la Vega fueron congelados. Se convirtió en un paria sin dinero de la noche a la mañana. Amigos y socios comerciales rechazaron sus llamadas. Deambuló por las calles de Madrid, un fantasma con un traje de diseño. Acabó en un callejón sucio, bebiendo licor barato para olvidar. En la tercera noche, borracho y desesperado, se tambaleó hacia la calle. Un camión, incapaz de frenar a tiempo, lo atropelló. Se despertó en una ruidosa sala de un hospital público. Su pierna derecha había desaparecido, amputada. En la pequeña televisión de la esquina, apareció el rostro de Sofía, anunciando el brillante plan de reestructuración del Grupo de la Vega. Lo había perdido todo. Era 2 meses después, Alejandro fue dado de alta. Vivía en una habitación diminuta y escuálida, lavando platos en un pequeño restaurante para sobrevivir. La prótesis le causaba un dolor constante, pero no era nada comparado con la agonía de su alma. El arrepentimiento lo consumía. Había poseído un tesoro y lo había llamado basura. Se aseó y fue a la Torre de la Vega. No le permitieron entrar, así que se arrodilló. Se arrodilló sobre el frío granito frente a la entrada principal, un hombre con una rodilla real y una prótesis, soportando las miradas y los susurros de los transeúntes. Se arrodilló durante 6 horas. Finalmente, lo llevaron a una sala de reuniones. Sofía entró, un aura de poder noble sobre ella. Él volvió a caer de rodillas, llorando. Me equivoqué, Sofía. Estaba tan equivocado. Fui arrogante. Estúpido. Te quiero, Sofía. Fue Carla quien me cegó. Perdóname. Empecemos de nuevo. Sofía escuchó en silencio. ¿Me quieres?, preguntó, su voz tranquila. ¿Me quieres, por eso me llamaste inútil analfabeta? ¿Me quieres, por eso me engañaste para que firmara mis bienes a tu amante? ¿Me quieres? Por eso me echaste bajo la lluvia y me dijiste que era inútil. Tu amor, Alejandro, es repugnante. Se lo debes al abuelo, lloró, jugando su última carta. Él salvó tu vida. Este era el último tabú. La calma de Sofía se rompió. ¿Te atreves a mencionar al abuelo? Su voz temblaba de rabia. Él sabía lo que eras. Te dio una prueba de 3 años. 3 años para demostrar que eras digno. Dijo. Si me traicionabas no te debía nada. Recupéralo todo, dijo. No tengas piedad. Esos 3 años, Alejandro, fueron tu examen y suspendiste miserablemente. Finalmente lo entendió. No había perdido el grupo por ella. Lo había perdido por sí mismo.
El señor Ibáñez colocó los papeles del divorcio sobre la mesa. No firmaré, gritó Alejandro. Un último acto de desafío. Si no firmo, siempre serás la señora de la Vega. ¿Crees que tienes elección?, dijo Sofía fríamente. Sus abogados se habían preparado para esto. Firma y sé un pobre libre. No firmes y enfréntate a un divorcio unilateral, demandas por fraude, abuso y una deuda masiva que lo llevaría a la cárcel. Había perdido por completo. Con manos temblorosas, garabateó su nombre. Se desplomó sobre la mesa, sollozando como un niño. Sofía cogió los papeles firmados y salió sin mirar atrás. Un año después, el Grupo de la Vega era ahora el Grupo Global Ariadna, un imperio multinacional de tecnología y finanzas. En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Sofía García se sentó en el escenario principal discutiendo el futuro de las finanzas cuánticas. Recibió una ovación de pie de los líderes más poderosos del mundo. En ese mismo momento, en un sucio restaurante de un barrio pobre de Madrid, Alejandro de la Vega estaba sentado en el rincón más oscuro. Estaba esquelético, envejecido 20 años en uno. Comía sobras de sopa. La vieja televisión de la pared mostraba las noticias de Davos. La vio radiante, hermosa, aplaudida por el mundo. Ella estaba en el paraíso. Él estaba en el infierno. El contraste destrozó lo que quedaba de su mente. Arrojó su cuenco contra la pared y gritó. Un sonido no humano de condenación eterna, de arrepentimiento absoluto, locura y desesperación. Lo echaron a la calle lluviosa, donde yació acurrucado en un charco, llorando. En Davos, Sofía salió a un balcón. El aire suizo era limpio y frío. Las montañas nevadas la rodeaban. Su venganza estaba completa. Lo que le pasara a Alejandro ya no importaba. El perdón nunca fue una opción. El mejor castigo era ser olvidado. Miró hacia el vasto cielo estrellado. Abuelo, lo he conseguido. Una genuina sonrisa de alivio y serenidad tocó sus labios. Era libre.